gozo tener el privilegio de compartir la palabra, pero también una gran responsabilidad, hermanos, porque la verdad es que tenemos una batalla constante, como decíamos en la oración. A veces nuestro pensamiento humano quiere prevalecer, y es al que luego le hacemos caso, ¿verdad? Y por eso es difícil, ¿verdad? Pero dispongamos nuestro corazón, hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a abordar un subtema, porque el tema general, recordemos que los domingos estamos hablando de la salvación. Entonces el tema del día de hoy lo hemos denominado el único Salvador. Amén. Si vamos a Hebreos, por favor. Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, de la salvación, diversos temas que creo que son sumamente importantes. Platicaba yo con mi hermano Lalo que analizando todo lo que hemos platicado y hablado y predicado, de verdad ha sido de edificación, porque de tal manera que la salvación ya abarcamos muchos temas importantes. Pero curiosamente, la semana pasada nos hablamos hablando del Evangelio, ¿no? Y a lo mejor estamos manejándolo de manera diferente. A lo mejor pudimos haber empezado con el tema del día de hoy y luego el Evangelio, ¿no? Pero Dios tiene propósito, ¿no? Entonces decíamos que el tema es el único Salvador. Qué importante es hablar del autor de la salvación. Y es precisamente en Hebreos capítulo 5, decíamos versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sabemos que Melquisedec es una cristofanía, ¿verdad? Hemos estudiado esto. Y entonces dice que el autor de la eterna salvación es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Algo de lo que estudiamos desde que empezamos a caminar en el Señor fue esto. Pero quisiéramos darle un enfoque muy exacto a varios puntos que consideramos importantes. Entonces, el autor de la eterna salvación, ¿quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mira, vamos a 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Entonces, ¿quién envió a nuestro Salvador? El Padre, ¿verdad? Hay un doble, vamos a verlo poco a poco, pero hay un doble sacrificio. El Padre al dar a su Hijo y el Hijo al venir voluntariamente por amor, en obediencia, a derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Decíamos que esto es esencial cuando empezamos a caminar el Señor. De hecho, forma parte del plan de salvación, ¿verdad? Cuando compartimos la palabra. Vamos ahora a Hechos. Hechos 4:12. Gloria a Dios. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única forma de ser salvos, hermanos, es a través de nuestro Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, nosotros no podemos hacer nada para ser salvos por nuestra propia capacidad, ni con los bienes que tengas, ni con las habilidades que tengas, ni con las obras que hagas. Esto es una obra que ya fue consumada. ¿Por quién? Por nuestro Jesucristo. Así es. Decía
el sabio filósofo de Ciudad Juárez, Juan Gabriel, que todo lo que se puede comprar con dinero es barato. Hermano, aunque a veces ponemos la vista en las cosas materiales, la verdad, créeme lo que cuando verdaderamente sientes a Dios en tu vida, te das cuenta que el único que puede hacer feliz al hombre es Dios. Así es. Si no fuera así, hermano, no habría millonarios que se suicidan. Si no fuera así, toda la gente sería feliz, ¿verdad? Es la que tiene dinero. Dice la palabra que la paz que Dios da es una paz que el mundo no entiende. ¿Cómo es posible que alguien que a veces no tiene para comer mañana sea feliz? La única explicación es que tiene a Dios. Yo tengo una regla a partir de hace un tiempo. Para que me pregunten, ¿cómo estás? Bien, bien, porque Dios está conmigo. Entonces, ¿qué procuro? Que Dios esté conmigo. Y si Dios está contigo, hermano, tienes todo. Tienes todo. Mira, a veces pongo un ejemplo, te lo voy a explicar de otra manera, pero nuestro corazón debe estar lleno de Dios. Total y absolutamente. En su infinito amor, Dios tiene cierta flexibilidad para que tu corazón se haga un huequito y entre tu esposa, entre tus hijos, entre tus amigos, toda la gente que tú amas, Dios permite que la metas en ese corazón. Pero ¿qué pasa cuando ese amigo, ese hermano, tu esposa, tu esposo, se van? Ya no queda el hueco porque está lleno de Dios. Ese hueco inmediatamente lo llena Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que no aprendemos a llenarnos de Dios. Como no estamos llenos de Dios, entonces hay un hueco y ese hueco, ¿quién lo llena? Ya no está mi esposo. Y Dios nos guarde, ¿verdad? Sí. Dios nos guarde, pero yo tengo experiencias de gente que se va a su esposa, se va a su esposo, y a lo mejor en meses se van también. Pero sabes que cuando tienes lleno tu corazón de Dios, Dios te fortalece. Y no es que no extrañes a la persona, somos carne. Alguien se va y te duele, te da tristeza, pero primero tenemos el consuelo a dónde va. Nuestro problema es cuando sabemos a dónde va y no es al lugar que quisiéramos que fuera. Es un primer problema. Cuando hay incertidumbre en nuestro corazón, ¿a dónde va? Pero cuando tienes la certeza a dónde va, estás tranquilo. Inexplicablemente en un sepelio cristiano hay alabanzas de alegría, de gozo. ¿Cómo? Pues si parte alguien, sabemos a dónde va. Dieron una hermanita, viene lo mejor. Cuando comía siempre guardaba su tenedor porque decía que para qué era el tenedor, para el postre. Y le decían, ¿para qué es el tenedor? A lo mejor. Cuando ella la fueron a enterrar, traía en su ataúd traía un tenedor, ¿no? Oye, ¿por qué trae el tenedor? Porque ella dijo que siempre viene lo mejor. Y viene lo mejor, hermano. No hay que angustiarnos por la partida. Si hace lo suficiente, vamos a ir a un mejor lugar, te lo aseguro. Ya no va a haber tristeza, ya no va a haber lloro. Nos vamos a dedicar a alabar a Dios. Ya no vamos a tener los estorbos que tenemos aquí en la tierra, hermano, porque tenemos muchos estorbos para alabar a Dios. ¿Sabes cuál es nuestro principal estorbo? Una personita que tienes a cargo y que yo tengo a cargo. Nosotros mismos. Así es. A la salvación vamos a entrar solos, hermano. Así es. Si alguien quiere estar contigo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no, pues dale. ¿No? Entonces dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Vamos a ir a Romanos. Romanos 3. ¿Me pueden regalar agua? Es que preparé mi vaso y se me olvidó. Gracias. Romanos 3, versículo 10. ¿Por qué necesitamos ser salvos o de qué necesitamos ser salvos?
de alguna manera encontramos la respuesta en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor vino por enfermos. Lo criticaban porque se juntaba, llegaba a lugares donde no había gente buena, ¿va? Según el conocimiento que tenían en ese momento. Y el que contestaba, no vengo por sanos, vengo por enfermos. Así es. Vienen por pecadores, hermano. ¿Sabes cuál es la noticia? Yo creo que tú la sabes, pero todos somos pecadores. Amén. No somos justos, hermano, por más que queramos hacer. Pero sí tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Así es. Entonces dice que no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso necesitamos ser salvos. Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y el Señor quiere que regresemos a su presencia, a la naturaleza que tenía Adán originalmente. Adán y Eva vivían en el Edén, en un ámbito espiritual, en una comunión perfecta con Dios. Como estamos tú y yo, así estaba Adán y Eva. Pero viene serpiente, involucra y engaña a Eva. Y sabemos toda la historia, lo vamos a checar más adelante. Mira lo que dice el versículo 23 del mismo Romanos 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. No que conocíamos de Dios, no conocíamos a Dios, creíamos. Y así ven mucha gente creyendo que conoce a Dios, lo que está en Dios. Lo mismo le pasó a Pablo, ¿eh? Él creía que le estaba sirviendo a Dios. Cuando tuvo una confrontación o un encuentro con el Señor, se da cuenta que no le estaba sirviendo, estaba haciendo todo lo contrario, ¿eh? Entonces, qué tremendo es eso, hermano, vivir en el engaño. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ir a una honestidad pagana y una honestidad de Dios. La honestidad pagana puede justificarte, no, pues yo soy buena gente, como te dice, ¿no? No, pues yo no hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo no hablo de nadie, ayudo cuando puedo. Esa es la honestidad pagana, ¿no? Pero la honestidad de Dios, ¿sabes que no estoy haciendo lo suficiente? Porque no le he entregado mi vida realmente a Cristo. ¿Por qué hacemos las cosas? Es una pregunta importante. ¿Por qué haces las cosas para Dios? Eso es algo importante. ¿Porque realmente amas a Dios? ¿O porque inconscientemente esperamos alguna retribución? Dicho sea de paso, la palabra dice que Dios no es deudor de nadie. Cuando tú le sirves a Dios, predicamos hace rato Lalo y yo, cuando tú te atiendes los negocios de Dios, Dios atiende los tuyos. Amén, así es. Y eso no quiere decir que te olvides de los negocios terrenales, ¿verdad? No, claro, hay que hacer la parte que nos corresponde. Claro. Pero la parte más fácil la hacemos nosotros, hermano. La parte difícil la hace Dios. Porque ¿quién es el que te da la energía para hacer las cosas? ¿Quién te da la capacidad? ¿Quién te da el conocimiento, la habilidad? Así es, amén. Dios. Entonces al último tenemos que regresar nuestra mirada a Dios, al Señor. Amén. Entonces, dice el 24, mira, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Según este versículo, ¿qué nos costó la redención en Cristo Jesús a ti y a mí? Nada, nada. Solamente es creerlo, sentirlo, vivirlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando un niño, sus papás son cristianos, lo llevan a la iglesia y va. Va creciendo y va. Porque tiene que obedecer a sus papás. Si no, puede haber consecuencias, ¿no? La vara de las consecuencias, ¿no? Va creciendo y sigue yendo. Ya no con tanto. Pero llega en el primer momento que se pueden zafar, se zafan, hermano. No, yo no quiero ir. Por hipócrita, ¿no?
Por eso faltas tú. Porque, iglesia, hermanos, no hay iglesia perfecta. Así es. Y si hubiera una iglesia perfecta el día que tú o yo vayamos, se vuelve perfecta. ¿No? Entonces, pero, ¿por qué te digo esto? Si no hay un convencimiento en ese niño o en ese joven, se va a ir. Pero cuando hay un convencimiento pleno de que Dios realmente, lo que ha hecho por él, lo que hizo por nosotros, y cómo está actuando en su vida, y su vida la finca y la ancla en Dios, cuando esté grande, lo dice Josué, ¿no? Enséñale a tus hijos, y de grande es algo así, dice el versículo, ¿no? Proverbios. Pero está en Josué en el primer capítulo, ¿no? Proverbios 22:6. Ok. Entonces dice, instruye a tu hijo y de grande pues lo va a vivir. Si a veces nosotros hijos no les enseñamos algo y lo aprenden, hasta caminar a veces caminan como nosotros, ¿no? Pero pues, por eso hay que preocuparnos por enseñarles lo bueno, ¿no? Así es. Entonces dice, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, es un regalo que Dios nos dio mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que lo tenemos que tener bien cimentado en nuestra vida y en la gente que está a nuestro cargo, por decirlo así. Te aseguro que un niño bien instruido, un niño que va entendiendo lo que Dios es de su vida, no hace cosas que no sean agradables a Dios. Por eso yo digo que el mayor triunfo para nosotros como padres es que logremos en nuestros hijos que le tengan temor reverente a Dios. Principio de sabiduría es el temor reverente a Dios. Si tú logras eso en tus hijos, hermano, preocúpate. Porque tú les enseñas mucho y los cuidas y los llevas y tal. Para engañar a un padre se necesita, ¿qué? 10 minutos, ¿no? Los llevas a la escuela, tú no sabes qué hacen en la escuela. Los llevas a un lugar, tú no sabes qué están haciendo. Así es. Pero cuando se fundamentó sus principios en el temor reverente a Dios, ellos van a saber que si hacen algo indebido, Dios los está viendo. Y antes de fallarte a ti, saben que le van a fallar a Dios. Y no porque los vaya a castigar, que dicho sea de paso, también ya estudiamos la ira de Dios, ¿no? Pero lo hacen por amor, de fallarle a alguien. Terrenalmente trae a tu mente a quien más amas, ¿no? ¿Ya lo trajeron en su mente o no? Bueno, yo confío en que ya lo trajeron. Ahora piensa en que te pide algo importante. Y a ti se te olvida hacerlo. ¿O no lo haces? Y de repente te dice, ¿qué pasó? ¿Te encargas? No, ¿qué crees que no pude? No te va a hacer nada. Pero te aseguro que tienes un dolor en tu corazón y tristeza por haberle fallado a alguien que tú amas. Eso lo ves en mínimo. Ahora velo, magníficalo. Le falles a Dios. Mira, la cosa se pone más difícil, ¿no? Bueno, entonces dice que somos siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. Quiere decir que nosotros no podemos hacer nada para lograr la salvación, porque además ya está consumada, eso ya es consumado. Pero ahora, como consecuencia de esa seguridad de que Dios nos ha salvado y ese amor, ahora empezamos a actuar. Y ahora las obras ya se empiezan a convertir de otra manera. Las obras que eran muertas, que tú las hacías por aliviar tu conciencia, por quedar bien con alguien, porque tú dices que eras bueno, pues eran obras muertas, porque al fin y al cabo no eran guiados por el Espíritu, ni por la fe, ni la firmeza de que tienes de que el Señor te salvó. Pero ahora ya tienes la firmeza y la convicción plena de que Dios está contigo, que el Señor dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Y ahora eso te produce obediencia para empezar a hacer obras. Ahora, el punto es de que te mande a hacer Dios algo que no te gusta, porque ahí es donde se prueba la obediencia. Tú mándale a un joven que se vaya a jugar fútbol, ¿qué te va a decir? Pues adelante, ¿no? Pero si le dices, oye, ¿sabes qué? No, te necesito porque vamos a cargar estos ladrillos, tenemos que subir allá. Como que ya la van a pensar, ¿no? O ¿sabes qué? ¿Quieren esta fiesta? No, pues no vas a esa fiesta porque ¿sabes qué? No es correcto, por esto y por esto. Si te dice, sí, papá,
Está bien, no voy. Va, esa es obediencia. Entonces tenemos que ser obedientes a Dios. Aun cuando las cosas pudieran parecer difíciles, hay que obedecer. Amén. Bueno, vamos a ver Romanos 5, versículo 8. Vamos a leer varios artículos aquí y vamos a darle un poco de forma al plan perfecto que Dios creó para nosotros. Sabemos que el plan original pues era del Adán caído, ¿verdad? No prosperó, viene el plan perfecto de Dios y dice a partir del versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como que reafirma lo que hemos estado platicando, ¿va? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira, hermano. Ahora, esta parte final de este versículo no nos diría mucho, pero nosotros ya estudiamos el atributo de la ira de Dios, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿cómo el Señor se va a irar si el Señor es amor? Como que es contradictorio, ¿no? Pero tú y yo estudiamos que los atributos son plenos. O sea, no hay más de uno, más de otro. Los atributos son todos del mismo tamaño. Entonces nos dice el versículo, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Cuando estudiamos la ira de Dios lo dimensionamos, ¿no? Ahora dice, somos salvos de esa ira. Creo que ahora lo podemos entender con una mejor magnitud. Pues muchos más estando, voy al 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. La muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estábamos peleados tú y yo con Dios. Pues posiblemente no de manera literal, pero a vivir de una manera diferente con Dios, estamos en controversia, ¿no? No estamos de acuerdo con Dios. ¿Qué es lo que logramos a través del sacrificio de Jesucristo? Ser reconciliados. Sí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Tú y yo hemos sido reconciliados con Dios, ¿por qué? Por el Señor Jesucristo. Dice la palabra que el Hijo del Hombre vino a salvar a los que se habían perdido. Tú y yo estábamos perdidos en sus delitos y pecados. El Señor viene y nos rescata. Pero qué tremendo es de que nos rescata y como que nos queremos regresar, ¿no? O sea, nos rescata, hermano, nos rescata. ¿Para qué nos volvemos a meter en el lodo? ¿Para qué nos volvemos a ensuciar? Ese es el punto importante, que nosotros tenemos que ser íntegros. Y fallamos, seguimos fallando, sí seguimos fallando, pero ahí es donde entra la honestidad de Dios, bueno, de nosotros, en el espíritu. Estamos mal en esto, pues hay que corregirlo. Te aseguro que si empezamos a preguntar con el hermano Porfirio, con todos, con el hermano Arturo, todos tenemos algo que nos está estorbando. Así es. Todavía hay cosas que no hemos entregado a Dios. Y decíamos, ¿sabes qué, hermano? Lo que está a tu alcance eres tú mismo. Tú no puedes cambiar a una persona, pero tú sí puedes cambiar. Así es. Empecemos a cambiar. Como consecuencia viene lo demás. Lo demás viene como añadidura, hermano. No hay forma de que no pases. Con tu conducta, con tu forma de actuar ahora, encauzar a otra persona. Probablemente te cueste trabajo, sí. Sí, porque hay que vencer orgullo, hay que vencer egoísmo. ¿Por qué él hace eso y yo no lo hago? O por qué, hablando de matrimonios, por ejemplo, ¿no? Que es un tema tan delicado, ¿no? Pues hazlo. No pasa nada. Y al ratito lo va a entender y va a cambiar. Todo lo que pasó en nuestro Jesucristo y nos lo cambiamos. Y seguimos igual. Ahora imagínate, la paciencia que nos tiene Él, la misma paciencia que debemos tener nosotros para con los demás, ¿no? Entonces, decimos aquí que el Señor Jesucristo es el único que nos reconcilia con el Padre. El Señor Jesucristo no necesita ayuda, hermano. Es autosuficiente. No necesita un intercesor, ¿no?
No necesita al santo de no sé qué y al santo de no sé qué. No necesita a María, no necesita. El único camino para ir al Padre es por medio del Hijo. No necesita nada el Señor. Cuando decimos que Dios nos habla, no nos habla Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ministra. Pero realmente, ¿quién es el que por medio del cual tenemos comunicación con Dios? Por Jesucristo. Porque Él es el que, por Él, vemos al Padre. No hay otro nombre bajo el cielo, dice, ¿verdad? Jesucristo es la luz del mundo. Así es. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Mira, vamos a ver Juan 14, 6. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Como que con esto fortalecemos. Cuando hacemos una demanda, siempre tiene que ir fundamentada en un capítulo, en un fundamento legal de una ley, ¿no? Les iba a decir un versículo, pero es un artículo. Entonces, tiene que fundamentarse todo. La palabra debe ser así. Cada que te decimos algo debe estar fundamentado en la palabra. Si yo te digo algo, debe estar en la palabra. Si yo te digo algo que no está en la palabra, pues estoy mintiendo, ¿eh? Entonces aquí fortalecemos lo que estábamos hablando. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y mira qué tremendo, porque en este contexto, en el contexto de este versículo, el capítulo 14, le está hablando Dios ¿a quién? A los discípulos. Y dice, mira cómo empieza en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Es algo que tú y yo tenemos que anhelar, dicho sea de paso. Y os tomará a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y le dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es la fórmula? Estar en Cristo, seguir a Cristo, tener a Cristo. Así es. Que Cristo se forme en ti. Dejar que Cristo se forme en ti, tener el carácter de Cristo. Por eso te digo siempre, cuando tienes que tomar una decisión, ¿qué haría mi Señor en este momento? Estás a punto de contestarle al que te tocó el claxon cuando vas manejando, pues te acuerdas, ¿no? ¿Qué haría el Señor ahorita? ¿No? Bueno, entonces, mira, vamos a Gálatas, te voy a explicar algo importante. Gálatas. Decíamos que Él es el único, el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. El único evangelio verdadero es el de nuestro Jesucristo. Entonces dice en Gálatas 1, no estoy en Gálatas. Después de segunda. Ya, no. Lo que pasa es que como tengo nomás una mano. Gálatas 1, 6, 8. Ok. Mira, decíamos que solamente hay un evangelio. Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente, hermano? Que hay muchas doctrinas falsas. Muchos falsos predicadores, muchos falsos profetas. Y entonces hay falsas doctrinas y un falso evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Es tener cuidado. Te decía hace rato, todo está fundamentado en la palabra. Claro que todo está fundamentado en la palabra. Y aquí nos advierte en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 8. Sí.
Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Entonces la palabra nos advierte que hay falso evangelio, sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué esas iglesias se llenan tanto? Por decir algo, para no decir nombres, la prosperidad, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué se llena tanto? Porque a la gente le dicen lo que quiere oír y le ofrecen cosas materiales. Y como seres humanos, volvemos a lo mismo, nos aferramos o lo que nos atrae lo material. Como que nomás fuera un trueque, ¿no? Yo voy a la iglesia, doy mi ofrenda, bueno, ya la llaman diezmo, ¿verdad? Dan su diezmo y lo retribuyen, ¿no? Y ellos se siguen tranquilos y están felices. Aunque realmente no le hayan entregado su vida a Cristo. Aunque realmente sigan viviendo como cualquier inconverso. Hace tiempo leí algo, estaba un alpinista, el alpinista se queda colgado, ya es noche, se queda colgado, y llega un momento en que pues ya no sabe qué hacer, ¿no? Entonces empieza a gritar y pide auxilio, ¿no? Pide auxilio para que lo rescaten, y auxilio, ¿no? Estoy aquí. Y de repente se oye una voz, dice, déjate caer. Y él agarra y vuelve a preguntar, y déjate caer. Y pues él sigue preguntando, ¿no? Porque lógicamente no quiere obedecer. Lo único que hace se amarra y dice, pues ahora sí que ya mañana me rescatarán. Lo que no consideraba era que era un lugar donde había mucho frío, había hielo, pues al otro día amaneció ya muerto, todo colgado ahí, ¿no? Y cuando van a rescatarlo estaba a un metro del suelo, ¿no? ¿Y saben por qué? Por no obedecer. A veces Dios te da la solución. A veces Dios, tú le pides la solución y Dios te da la respuesta y tú dices, no. Y vas con tu amigo Ponchito, con tu compadre, y dices, oye, ¿tú qué opinas? No, tú haces esto. Mi esposo me engañó, pues tú engáñalo también. Ojo por ojo, la Biblia dice que ojo por ojo. La ley del talión, ¿no? No hagan caso a ese comentario. Pero Dios te está hablando, hermano, y a veces no le hacemos caso. Pero como no es lo que te gusta ni lo que te conviene, pues entonces, híjole, no. Mejor voy a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, el falso evangelio puede llegar a nuestra vida, sí. Por conveniencia podemos hacer caso, sí. Hermano, el evangelio no es del domingo. Dios no es del domingo. Dios es en todo momento de nuestra vida. En todo momento. Debe estar presente en todo. Pero si tú a Dios es como un traje, te lo pones el domingo, lo usas, te llegas a tu casa, te lo quitas y toda la semana te la avientas sin ese traje, sin esa cobertura de Dios, pues entonces vuelves a vivir en la semana como vive cualquiera. Dice, nace como pato, come como pato, pues es pato, ¿no? Y entonces, ¿saben qué pasa? Que luego nos convertimos en casi cristianos, simpatizantes de Cristo. No hay una conversión verdadera. Y cuando hay una conversión verdadera es bien fácil regresarse, hermano. Bien fácil. Porque el mundo te atrae y te contamina y te regresas. El problema es que para regresar tienes que pagar el precio otra vez. Estaba yo viendo una jugada de béisbol y está la base aquí. Entonces el jugador llega a la base. Y de esta base segunda tiene que llegar a tercera. Pero resulta que el jugador vio que no le hicieron out, se regresa 2 pasos y ya no pasa por la base, sino se cruza. Y llega a tercera. El manager lo reporta, porque el béisbol se litiga también, lo reportan, lo ven en el video y dicen, pues sí, efectivamente, él lo que tuvo que haber hecho es para atrás, hizo para atrás, que tuvo que volver a pasar en la base
y ir para allá. ¿Saben qué hizo? Hizo un atajo. Lo vieron y fue out. ¿Sí? La buena noticia es que Dios no podemos hacer trampa, hermano. Si tú te regresas, vas a tener que pagar el precio y vas a tener que volver a regresar al mismo lugar y vas a volver a arrancar. Entonces, más nos conviene no dar pasos para atrás. Miren, está viendo algo bien interesante. Hay una pintura de Da Vinci donde un hombre está así, ¿no? ¿Sí lo han visto? El hombre está diseñado para ir para adelante, hermano. Siempre. No está diseñado para ir para atrás. Si no tuviera unas piernas de manera diferente. El hombre está diseñado para ir adelante, para ir adelante. Así nos diseñó Dios. No podemos retroceder, hermano. Vaya tu caminar en el Señor poquito, mucho, lo que sea, pero no vayas para atrás. Tenemos que ir para dónde? Para adelante. ¿No? Bueno, entonces dice, ¿qué nos separa de Dios? Vamos a ver Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Así es. Y la dádiva de Dios es vida eterna. Mira, vamos a ver de una vez Romanos 10:13, que está aquí adelantito. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra constantemente nos vuelve a recordar. Solo a través de nuestro Jesucristo podemos ser salvos. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a conocer esa salvación o cómo la hemos conocido? Hay muchas cosas que estamos platicando que tú y yo ya conocemos. Gracias a Dios nos ha permitido ya conocer más del Evangelio. Hay muchas cosas que nomás estamos recordando. Pero mira, lo que dice Juan 5:24. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Tú y yo hemos pasado de muerte a vida? Sí, espiritualmente hablando. Hemos existido, pero estamos muertos espiritualmente. ¿Quiere decir que en el mundo hay muchos zombies? Sí. Están muertos en vida, porque no conocen a Dios. Todos los que van y se encaminan a lo malo y te tienen que autorizar su mente, no, es tan normal en su vida hacer lo malo que no les importa. Pero cuando hemos pasado de muerte a vida, entonces nuestro espíritu ya se activa y ahora nuestro espíritu nos está redarguyendo. Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero ¿cómo se va a activar el espíritu si tú y yo no vivimos en el espíritu? Dice la palabra, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven en el espíritu y no en la carne. Tenemos que vivir en el espíritu. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. Pues es tu salvación y mi salvación. ¿Cuesta trabajo vivir en ese estado? Claro que sí. Todos tenemos luchas, hermano. Todos tenemos batallas. Unos de una manera. Uno lucha contra el cigarro, uno lucha contra el alcoholismo, uno lucha contra andar de chismoso, otros de andar murmurando, otros con el carácter. Así es. Yo casi nunca platico de eso, pero mi esposa está testigo. De verdad que a mí ni siquiera me hubieran conocido cuando yo no conocía a Dios. Dios está trabajando todavía conmigo, ¿no? Y le falta mucho. Pero tiene un carácter, Dios. Yo estamos jugando hasta en China. Y yo creo, hermano, que tenemos que batallar mucho con eso. Tenemos que manejar nuestras emociones. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que dejar que el fruto del Espíritu Santo se dé en tu vida. ¿Cómo es que da el fruto una semilla? La semilla es depositada, ¿no?, en la tierra.
Pero la semilla se deshace y luego se habita la tierra, no. La semilla se pone completa, ¿no? Y luego el proceso es que esa semilla se muere, se destruye. Cuando está destruida, cuando está muerta, es cuando empieza a dar fruto. Solamente de esa manera. Es lo mismo en nuestra vida, ¿no? Si tú y yo no morimos al viejo hombre, no vamos a poder dar fruto del nuevo hombre. Si seguimos arrastrando todavía hábitos, actitudes, pensamientos, estás perdiendo tu tiempo. Tenemos que trabajar para que muramos a nuestro viejo hombre. Amén. Entonces dice que, de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, que ha pasado de muerte a vida. Hay un versículo bien tremendo, dice, el que no ama a su hermano es que no ha pasado de muerte a vida. No dice a un hermano en especial, a todos los hermanos. Quiere decir que en tu vida no debe haber enojo, no debe haber coraje. Y si lo tienes, hermano, pues deséchalo, ¿no? Martín Lutero dice que los pensamientos, los malos pensamientos, las malas acciones, son como los pájaros. Entonces, como un árbol, el pájaro viene, tú no puedes evitar que el pájaro se pose en el árbol, pero lo que sí puedes evitar es que haga nido, ¿no? Entonces puede venir un pensamiento malo a tu vida, pues sí. A nosotros como varones, por ejemplo, vemos una mujer atractiva y todo, pues sí, a lo mejor nos llama la atención, pero luego hay que ministrarlo a Dios, que no se materialice, ¿no? Porque si dejamos que materialice ya empieza a crear un problema. Y es un ejemplo, ¿eh? Pero sí que también doy un ejemplo de las hermanas, ¿no? A todos nos puede pasar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Amén? Bueno, ¿saben cuál es el principal problema? Que no conocemos a Dios, ¿sabes? La gente no conoce a Dios. Ese es el problema. Por eso hemos hecho mucho énfasis en conocer a Dios. No conocemos a Dios, solamente hay temas que se tratan de cajón y los dicen y todo, pero no hay una confrontación en tu vida, no conoces verdaderamente. Ahora que hemos estudiado los atributos de Dios, no sé ustedes, pero por lo menos yo tengo una visión más clara de lo que es Dios. La ira de Dios, la incomprensibilidad de Dios, la simplicidad de Dios, la ceguedad de Dios. Empieza a entender, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Ahora nosotros lo estamos entendiendo, hermano. Y tenemos que, dice, da de gracia lo que recibes de gracia. Nosotros tenemos que trasladarlo a los demás. Dicho sea de paso también, ¿verdad? Ahora dice, Dios es el único y soberano en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Dios siempre ha sido, es y será Dios. Dios siempre ha existido. Dios siempre va a existir y Dios existe y Dios siempre va a existir. No hay variación en Dios. Dios es siempre íntegro. Dios es de una sola palabra, es de un solo carácter. ¿Qué crees? Los hombres no somos así. Los hombres somos volubles. Los hombres somos inconstantes. En nuestra vida terrenal y en nuestra vida espiritual. A veces estamos bien pilas y a veces estamos bien bajo de pila, ¿no? Decimos una cosa y decimos otra. Dice la palabra que tú sí sea sí, que tú no sea no. Había una persona en el trabajo, me saludaba, ¿no? A veces llegaba, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ya sé. Pero cuando llegaba de malas, no me saludaba. Y a nadie, ¿no? Y se pasó ahí. Y yo decía, bueno, ¿y cómo vamos a estar adivinándonos si viene de buenas o de malas? Y un día que la confronto, y oye, Rosa, te pido un favor, dice, yo, ¿sabes qué? O no me saludes o salúdame. Porque tengo que estar adivinando si vienes de buenas o vienes de malas. Y la verdad es que hay muchas personas que hay así, que somos así. No hay que ser íntegros. Si siempre andas enojado, anda enojado siempre. Siempre andas alegre. Lógicamente hay ratos en donde hay problemas y todo, ¿no? Porque viene la comprensión de un hermano que te ama, dice, pues hermano, va a traer un problema, ¿no? Me le acerco y hermano, ¿estás bien? No, fíjate que vamos a orar, ¿no?
o una hermana, ¿no? Oye, hermana, ¿estás bien? No, es que sabes que estoy enfermo, o sea, estoy preocupado por tantas personas que están enfermas. Ah, pues vente, vamos a orar. Esas son cosas diferentes. Ahora, dices una cosa, pues hazla. Si no, por no lo digas, ¿no? En la semana tuvimos una reflexión, ¿no? De que cuando le prometes algo a Dios hay que cumplírselo, ¿no? Entonces, tenemos que ser íntegros, hermano. Decíamos que estamos queriendo asemejar a nuestro Jesucristo, ¿no? Dejar que Dios se forme en nosotros, su carácter. Y Él es íntegro. Tenemos que tratar de ser íntegros, hermano. Algo nos falla, todos, ¿eh? Todos estamos en el mismo barco. Recordemos que la naturaleza era meramente espiritual, ya lo platicamos. Tenía una comunión perfecta de Dios, con Dios. Eva fue engañada por el serpiente. El original dice el serpiente, por eso digo el serpiente. Y como consecuencia cambia su naturaleza carnal a hombre natural. Ahora ya es el Adán caído, ¿va? Ahora ya vive de una manera diferente. Ahora ya no vive en el espíritu, sino vive en la carne. Y es sacado del Edén, ya no tiene la comunión con Dios. Ahora pasa eso. ¿Qué es lo que pasó? Que le damos esa naturaleza pecaminosa de ellos. Dice, se deleita haciendo el mal. Decíamos hace rato, cuando no se conoce a Dios, hasta se deleita uno haciendo algo que no es correcto, que no es agradable a Dios. Porque en tu mente, seguro no está mitómano, ¿no? No, pues no le debe desagradar tanto a Dios, ¿no? No es tan malo. Sí, hermano, a veces somos medio tolerantes con eso. Dice, los hombres amaron las tinieblas, son seres caídos y pecamos. Ahora, cuando pecamos tenemos dos caminos, el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Qué te lleva al arrepentimiento? A un cambio de actitud, a un cambio de mente, empiezas a ser diferente. El Señor le dijo a la mujer adúltera, nadie te acusa, vete y no peques más. No le dijo, bueno, vete y cuando puedas no peques, no tanto, o peca poquito. No le dijo, no peques más. ¿No? Entonces, ¿eso qué te va a llevar? A la inmortalidad, a la vida eterna. Esta es la secuencia. Ahora, ¿qué pasa si es remordimiento? Se vuelve a hacer. Así es. Ahorita te dio remordimiento, no le fallé, no le pude haber fallado. Y se te atraviesa otra vez, ¿no? La tentación. Y vuelves a caer. Dice un dicho que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Y no dos veces. Más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te trae como consecuencia el remordimiento? Que lo vuelves a hacer. Dios te desecha. La ira de Dios cae sobre ti. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque somos débiles. Estamos siendo cautivos del pecado todavía. Pero ¿sabes cuál es la clave de todo? Que haya un convencimiento. Que haya un convencimiento. Que haya una sinceridad y una honestidad en tu vida. El apóstol Pablo dice, examínate a ti mismo. No esperes que te examine alguien, examínate a ti mismo. Así como somos estrictos para examinar a alguien, sé estricto para examinarte a ti mismo. Y aún más, vea más, como el salmista, Señor, examina mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Y si te pones a analizar, hermano, te aseguro que vas a llegar a una conclusión bien dolorosa. Cuando dices, híjole, ¿cómo hice eso? ¿Y cómo sigo haciendo eso? Entonces tenemos que reflexionar, hermano, tenemos que cambiar. Si no, seguimos siendo casi cristianos. Nuestra máxima necesidad es la salvación, es lo que más necesitamos como seres humanos. Pero si la desechamos, para eso necesitamos ¿qué? Un intercesor único. Nos dio Jesucristo. No hay otro camino, hermano. No hay nada de estampitas de no sé qué, no hay nada de mandas de no sé qué, no, nada de eso. Solamente nos dio Jesucristo. Amén. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? Teniendo una nueva naturaleza. Una vida digna en Dios, recibir consejo, guianza y disciplina. Estar prestos para recibir consejo de la palabra, la guianza del Espíritu Santo y, si es necesario, la disciplina de Dios. ¿Ustedes creen que David recibió disciplina por todo lo que hizo? Pero fue y le pidió perdón a Dios. Sabía que iba a haber consecuencias, porque es otro detalle importante. Si haces algo incorrecto, va a haber consecuencias terrenales, hermano. Ahí, aunque Dios te perdona, pero hay que pagar las consecuencias.
Por ejemplo, una joven que se embaraza, que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, es fornicación. Eso se llama fornicación. Toda relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Entonces, esa mujer, esa joven se embaraza y tiene un hijo. Va y le pide perdón a Dios. ¿Dios la perdona? Sí, pero hay un proceso de restauración, pero pues ahora hay que pagar las consecuencias. Ahora hay que trabajar, y eso lo platicamos después, pero ahora hay que tratar de que ese hijo no traiga consecuencias del pecado, ¿no? Cortar cualquier maldición que pudiera haber y dejar que Dios sobre en ese niño. Que no jale el mismo patrón de vida o misma maldición que trae esa persona, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Dice, tenemos búsqueda verdaderamente la esencia de Cristo en nuestra vida. Esta parte es la que yo quisiera que se nos quedara bien grabado, hermano. Aquí está la subrayé. Tenemos que buscar verdaderamente la esencia de Cristo en nuestra vida. O la esencia de Dios, que es Cristo, en nuestra vida. Y que se dé en nosotros. Hacernos uno con Él. Solo Él puede salvarnos. O sea, no es creer solamente en Jesucristo, sino dejar que Él se forme en ti y en mí. De tal manera que empieces a vivir así, que disfrutes el Evangelio, hermano. Que así como se emociona uno para ir a ver un concierto, así como se emociona uno para ir a una fiesta, así como se pone uno, así se emociona uno cuando va a recibir palabra de Dios. Que haya esa emoción verdadera, hermano. No es quedar bien con los hombres, no es quedar bien con nadie. Tenemos que quedar bien con Dios. Cuando tú logras eso, entonces las cosas de Dios ya no representan una carga. Ahora lo haces por gusto, por amor. Exacto, hermana, por amor. Y cuando haces algo por amor no te importa lo que pase. Cuando estás tú en tu primer amor, no con Dios, en ese caso con nuestra esposa, nuestro esposo, pues hasta algunas cosas pasan desapercibido, ¿no? El amor todo lo oculta, dice, ¿no? Pero te digo una cosa, lo haces con el deseo de ver a esa persona, estás emocionado, ese día te estrenas camisa, o vestido, ¿no? Y estás emocionado, ¿qué le voy a decir? O luego está razonando lo que platicaste, ¿no? Es que le hubiera dicho eso. Y luego te quedas pensando, mejor no le hubiera dicho eso. Es mejor no decir para que después lo pienses bien y lo digas, a que digas algo que no es correcto, ¿eh? Pero tenemos que tener cuidado. Entonces, hermano, es lo que yo quisiera que se te quedara grabado y se me quedara grabado, que Dios se haga uno contigo. Si logramos eso, todo lo demás va a ser fácil. A partir de ahí vamos a caminar de manera diferente. No lo estamos haciendo para agradar al hombre. Si estás haciendo algo para agradar al hombre, estás mal, o estoy mal. Es agradar a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Que Dios esté en ti. Que te sientas mal cuando haces algo incorrecto. Que el pecado te duela. Eso que dices tú mal, no tenía por qué haber hecho. Pedirle perdón y restaurar tu vida y seguir adelante, ¿verdad? Porque tampoco se trata de tirarse, ¿no? Me levanto, Dios me levanta. Nosotros estamos viendo un pasaje donde Dios no solamente te levanta, sino te impulsa a caminar. Entonces no solamente tienes que levantarte, sino a seguir mejor, ¿no? Yo he conocido amigos que están en la lona, en la lona. He conocido amigos que incluso hasta pidiendo en la calle dinero y todo. Y de repente algo Dios obró, que ahora los ves y dices, ¿cómo pude haber un cambio tan radical, ¿no? Dios lo hace. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Entonces, dice la palabra que el único es nuestro Jesucristo. Pero si tenemos la gracia del Señor en nuestra vida, ¿no podemos seguir pecando? Es una pregunta, ¿no? Ya entendimos la gracia del Señor en tu vida y en mi vida. Ahora, ¿ya no pecamos? Vamos a ver Romanos 6. Versículo 1 al 8. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos
Sí, sí estamos en el contexto, ¿va? La gracia ya fue recibida. Ahora nosotros nos preguntamos, bueno, aquí en la escritura se pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como diciendo, ¿sigo pecando para que se muestre la gracia de Dios? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? Si es cierto que Dios ha obrado en tu vida, ¿cómo vas a seguir pecando? De la manera que obrabas antes de conocerlo. No. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que decíamos de la semilla, ¿verdad? Fuimos bautizados, en ese momento el viejo hombre queda sepultado. ¿Cómo dice la alabanza? Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y dice más adelante aquí, iba a seguir leyendo esto, aquí, al 8. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. ¿Y dónde viviremos? En la vida eterna. Somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Si tú vives así con mucha intensidad aquí en la tierra, pues está bien, pero siempre y cuando sea en el orden de Dios, para que después vengas a recibir lo mejor, hermano. Hay que invertir. Es importante hablar de finanzas, ¿verdad? Hay que invertir. Pero más que en lo terrenal, en lo eterno. Y una forma de invertir en lo terreno es buscar de Dios cada día más. Hacer obras guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Porque a veces confundimos, ¿verdad? Decimos, no, pues no se trata de... Sí, se trata de obras, porque obras sin fe, pues imagínate, ¿no? O fe sin obras, ¿no? Tiene que haber una consecuencia. Filipenses 2. Y vamos a leer del versículo 5 al 11. Amén. Amén. Para podernos dar salvación, nuestro Jesucristo, ¿qué crees que hizo? Se despojó a sí mismo, dejó su deidad, se vino, se hizo hombre, como tú y yo. A través de eso nos demuestra que se puede ser íntegro, que se puede ser, nos decía nuestro hermano al principio del culto, santo, pero es santo por su naturaleza. Nosotros somos santos, pero ¿por qué nos da esa posibilidad? Pero Él es santo porque es su naturaleza, deja su deidad. Entonces en Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quiere decir que Dios Jesucristo vino a vivir como tú y yo? Sí. ¿Vino a ser siervo? Sí. No vino a ser servido, vino a servir. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces mira lo que hizo el Señor por ti y por mí. Los que lo esperaban, vamos a cambiar el micrófono, los que lo esperaban a alguien que llegara diferente, ¿verdad?
A lo mejor esperaban un Napoleón, ¿no? O sea, un hombre de batalla, un hombre que fuera a hacer. Y no, al contrario. Yo hasta dije, ¿por qué no nos va a salvar de los romanos, no? Pero viene y deja su deidad, se hace hombre como nosotros, viene a servirnos. Recordemos la escena donde lava los pies a los discípulos, ¿no? Y eso tiene un montón de enseñanza, ¿no? Pero entonces toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso tuvo que hacer el Señor para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Dice aquí, de ninguna otra forma y a través de nadie podíamos ser salvos, solo a través de Dios como hombre perfecto. El hombre perfecto, único hombre perfecto, es nuestro Jesucristo. Así es. Por eso dice la palabra que busquemos la altura del varón perfecto, ¿no? Solo a través, hermano, de nuestro Jesucristo podemos nacer de nuevo. Ese plan perfecto de Dios para nuestra vida se cumple cuando Él manda al Hijo. El Hijo lleva el proceso, dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Empieza el Antiguo Testamento a manejar sombra de lo que había de suceder. Hay holocaustos, se cubría solamente el pecado, pero viene el gran holocausto que estaba anunciado, profetizado en Isaías. Viene viene el Señor y es sacrificado por ti y por mí, y a través de su bendita sangre es que tú y yo podemos ser salvos. Ahora mira, Mateo 28:20. Mateo 28:20. Ok. Acá está. Dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué parte es importante, hermano? Entender eso, que Dios siempre está con nosotros. Así es. Te decía al principio que cuando me preguntan, ¿verdad? Cuando me preguntan, ¿cómo estás, hermano Rafa? Le digo, bien. Y los que conocen que de repente no andan las cosas bien, dice, ¿cómo es que dice que bien, verdad? Porque Dios está conmigo, hermano. Porque Dios está conmigo. Eso es por la razón que tenemos que estar bien, no obstante de tribulaciones, pecados, problemas que hay en nuestra vida. No pecados, esa palabra la excluimos. Porque hay una promesa de Dios que Él siempre va a estar con nosotros, hermano. Siempre va a estar con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que Cristo sea parte integral tuya, que deja que el Cristo se forme en ti, hacerte uno mismo con Cristo. Y es por lo que hay que preguntarnos a veces, ¿por qué seguimos viviendo igual? ¿Por qué somos casi cristianos? Dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. Todos estamos en el mismo barco, hermano. Hay cosas que no le hemos entregado a Dios y tenemos que entregárselas. Pero ¿sabes cuándo vamos a entregárselas? Cuando realmente tengamos a Dios en nuestra vida. No podemos simular. Platicamos el otro día, hermano Porfirio y yo, del don de lenguas, ¿no? Y es un detalle que lo vamos a platicar. Pero luego, ¿cómo se simula el don de lenguas? Eso está mal. Luego le queremos ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda ni mi ayuda, hermano. Tú habla la palabra como es. El Espíritu Santo hace la parte importante. Amén. Sí es. Cuando tú y yo hablamos, ay, hermano, dice la palabra, somos trapos de inmundicia. El que habla, cuando de repente hacemos algo bueno cuando predicamos, hermano, ¿sabes quién es ese Espíritu Santo? Así es. No solamente somos instrumentos, por amor, ¿verdad? Porque dice la palabra, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios, ¿verdad? Para humillar a los que, dirían los niños, a los que se creen muy, ¿verdad? Ok.
Mira, vamos a ver Juan 19. Juan 19, versículo 26. 26 al 30. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre. Esa parte es bien interesante, luego la platicamos, pero ¿cómo le dijo a María? Mujer, he ahí a tu hijo. ¿No? No dijo madre, dijo mujer, he ahí a tu hijo. Y luego le dice, después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué te quiero decir, hermano? La salvación ya está pagada por nuestro Señor. La obra ya está consumada. Así es. ¿Tú y yo podemos hacerlo? No, porque ya está consumada. Lo único que tenemos que es hacerlo en nuestra vida. Vivir como el Señor quiere. Dejar que Cristo se forme en ti y en mí. Y de esa manera vivir. La obra ya está pagando todo, hermano. Ya está pagado. Disfruta lo que Dios nos da. Te digo una cosa, lo que nos pide es mínimo, porque además Él nos da la herramienta para hacerlo. Porque Él no nos dejó solo, nos dejó el Espíritu Santo. Amén. Amén. Volvamos siempre nuestra mirada a Cristo. Cada que hay algo que te está atorando, algo que te está contaminando, algo que te está desanimando, hasta cierto punto es normal, hermano. Como seres humanos tenemos, dice que andamos entre montes y collados, ¿verdad? A veces estamos así, a veces. Por eso es bueno cuidarnos como hermanos. Dice la palabra, cuchillo con cuchillo se abusa. Si hay alguien desanimado, pues voy y lo impulso, ¿eh? Y al amor él, al otro tiempo, él me impulsa a mí. Ese es el punto de estar unidos como hermanos. No nomás de ser hermano. No, hermano, estoy al pendiente de ti. ¿Estás enfermo? ¿Qué pasó? ¿O tienes esto? Y estoy orando. Estamos orando, estamos cuidándonos, protegiéndonos terrenalmente, ¿eh? Sabemos que el que nos protege es el Señor. Pasemos de muerte a vida. Dijimos que pasamos de muerte a vida. Vivíamos muertos en el espíritu. Decíamos que hay zombies, ¿verdad? Aquí en la tierra. Sí, porque no tienen el espíritu de Dios. Tú y yo tenemos el espíritu de Dios. Así es. Y estamos vivos. Físicamente y espiritualmente. Porque Dios está con nosotros, hermano. Ni la riqueza, ni el poder, ni todo lo que tengas puede darte salvación. El único que te da la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira, vamos a leer por último Juan 6. Juan 6, versículo 64. Amén. Dice la palabra. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, a quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Te confronta la palabra, bien. Te exhorta la palabra, bien. Pero que eso no te haga regresar atrás, hermano. Que no te pase lo que el hombre rico, el joven rico. El joven rico le preguntó al Señor, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para estar en el reino? ¿Y qué le dijo él? Le dio una lista, ¿no? Y el joven rico hizo, yo creo que le hizo así. Dijo, todo eso lo he hecho, ¿no? Dice, bueno, pues ahora tu riqueza repártela entre los pobres. Caray.
me dicen la cartera, me dicen el lugar más sensible que tengo. ¿Y qué hizo? Se dio vuelta y se fue. Y yo pienso, hermano, y es una pensada mía. Pero si hubiera dicho, sí, si lo doy, yo le hubiera pedido más. Porque a Dios siempre hay que darle más, hermano. A Dios siempre hay que darle más. A Dios hay que darle todo. Pero dice que los que no creyeron se fueron. Él alimentó ¿a cuántos? ¿2.500? ¿5.000? Algo así, ¿verdad? 5,000. Bueno, por varias ocasiones, ¿verdad? Pero los alimentó y estaban todos. Pero una vez que los alimentó, ¿qué pasó? Se fueron. Y ya que se fueron, agarró a los discípulos y dice, ahora sí vamos a platicar en serio, ¿no? Que nosotros seamos de los discípulos, hermano. Que no seamos nomás los que venimos por comida y nos vamos. Y cuando te hablo de comida, no te hablo de la comida, te hablo de las comidas, de las cosas materiales. Si tú vienes para que Dios te dé, mira, eso viene como consecuencia. Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así es. Si hay problemas financieros y eso, seguramente tiene razones terrenales. A lo mejor hubo una mala negociación, a lo mejor no está haciendo lo suficiente, a lo mejor te falta, no sé. Pero eso ya es otro asunto, ¿no? Creamos, hermano, y seamos de los discípulos. Amén. 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 Entonces tenemos que, ¿cómo se llama el tema? Casi. El único Salvador. Solamente uno es el que puede salvarnos. Así es. Y hay solo evangelio. ¿No? Amén. ¿Podemos ser atraídos por otros evangelios? Sí, si no tenemos cuidado. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener la gracia del Espíritu. Cuando algo esté funcionando mal, hay que decirlo. Y yo te exhorto, hermano, aquí en nuestra congregación, si algo crees que está mal, lo comentamos. Y si hay que corregirlo, lo corregimos. Así es. Porque los que pasamos no tenemos la absoluta, el único que tiene la total razón y la total verdad es la Biblia. Amén. Si platicamos algo nosotros, si decimos algo, que lo comentamos y llegamos a la conclusión que hay que cambiarlo, lo cambiamos. Siempre y cuando se ajuste a la palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Que Dios nos dé la sabiduría para entender, hermano, que no podemos ser casi cristianos. No podemos ser simpatizantes de Cristo. Seamos verdaderos cristianos, hermano. Hay cosas que tenemos que cambiar, todos tenemos que cambiar. Decíamos que tenemos una persona a nuestro cargo, ¿no? Somos nosotros mismos, hermano. Sea honesto. Sea honesto, sea sincero, sea íntegro. Si hay algo que hay que cambiar, hay que cambiarlo. Si hay algo en tu carácter que tienes que cambiar, entrégaselo a Dios. Así es. Con tus fuerzas no lo puedes hacer. El que deja un vicio no lo deja con sus fuerzas, ¿eh? Los alcohólicos no dejan el vicio. Está todavía el virus ahí en su cuerpo. Se toman una copa y vuelven a caer. Alguien que se puede tomar una copa sin que tenga que volver a tomar o seguir tomando, ya es libre de eso, del problema del alcohol. Pero no estamos solos. Así es. Esa batalla la ganamos porque la ganamos. Porque Amén. Dios está con nosotros. Amén. El Espíritu Santo siempre está contigo, hermano, siempre. Yo se le pido a mi hermano. Cuidemos nuestra comunión con Dios, hermano. Y cuida que todo lo que hagas para Dios no representa una carga, hermano. Es muy importante. Si algo representa una carga, ministralo a Dios. Y a lo mejor hasta evítalo, ¿no? Pero en Dios tenemos que tener libertad. Dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que tú y yo conocemos la verdad. Tú y yo tenemos a Cristo. ¿Regalo más grande, hermano?
porque es un regalo. Ni tú ni yo hicimos nada para tenerlo. Yo no me explico cómo Dios puso los ojos en mí, por más que le busco. No sé qué puedo ver en mí. Y todavía hasta me da un poco más porque me da el privilegio de compartir la palabra. Dios nos hizo hijos y a los varones nos hizo hombres. Qué difícil ser hombre, verdadero hombre, hermano. Tenemos que luchar. Hay una batalla que tenemos que vencer. Hay contaminación, hay muchas cosas, hermano. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Señor bendito, Padre poderoso, a ti, solo a ti es la honra y la gloria por siempre, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, porque tu infinito amor, Señor, pensaste en un plan perfecto para que nosotros pudiéramos ser salvos, Señor. No te importó, Señor, dar a tu Hijo, a tu único Hijo, Señor, a tu unigénito, a tu primogénito, por nosotros que no lo merecíamos, Padre. Y realmente seguimos sin merecerlo, Padre. Ayúdanos, Dios, para que sea tu Espíritu Santo el que nos auxilie a ser mejores cada día, Señor. A llenarnos de tu presencia, Señor. A dejar que tú te formes en nosotros, Señor. Que tu carácter sea el que prevalezca en nuestra vida, Señor. Que verdaderamente seamos nuevas criaturas, Señor. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora somos hombres nuevos. Toma autoridad de nuestro carácter, Padre. Es un gigante con el cual tenemos que luchar constantemente. A veces somos insensibles a tu palabra porque a veces nos dice una cosa y hacemos otra. Nos puede pasar lo que el alpinista que platicábamos. No creyó en lo que se le estaba diciendo y murió. Ayúdanos a confiar cada día más en ti, Padre. Porque yo me he puesto a pensar que tú confías en nosotros, Padre. Cada día que amanece, cada día que despertamos y nos da la oportunidad de seguir adelante, es que confías en nosotros, Padre. Y qué triste es que te fallemos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos, conforme a tus principios. Ayúdanos a ser íntegros, Padre, hombres de una sola palabra, que mi sí sea sí, que mi no sea no. Que si te prometo algo, te lo cumpla, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tanto amor, tanta misericordia, Señor. A ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria por siempre, Padre.